menos mal. Bueno, para los que recién así tienen un sentido de lógica, hacemos alto, ahí está. Bueno, justamente vamos a ver el saber de la ficción y vamos a hablar de la primera condición lógica que habilita el juego, justamente que esa primera condición lógica es el distanciamiento, que podemos decir que es el pasaporte. Es el pasaporte para ingresar al mundo del juego. Es este distanciamiento, que excluye lo cotidiano e instala otros sentidos en función del espacio y el tiempo en el cual uno se adentra. Acá, decían, bueno, que ahí el Canosa allá que está en la punta es Víctor Pavía, estamos acá todos tendidos arriba de un paracaídas, estábamos jugando a los tiburones, pero ¿por qué decimos, no sabemos si acá hay juego, pero sí está marcada esa distancia, porque somos gente adulta que estamos tendidos arriba de un paracaídas que justamente tiene otro uso, ¿no? Bueno, y esta exclusión de la realidad es la que habilita el juego. Es ese pasaporte que nos permite ingresar. Obviamente que ese pasaporte, y ahí pasamos a la segunda, se establece a través del lenguaje, como entendiendo el juego como significante, y ese lenguaje y esa distancia se hace con palabras. Estas palabras que tienen que ver con el como sí, que han visto seguramente y han escuchado cuando se habla del marco del juego, el hacer como sí. Justamente ese como sí cumple una función hipotética que cuestiona el es así, es decir, cuestiona la realidad, cuestiona lo circundante, los usos habituales y la cotidianidad. Por eso hablamos acá de que se establece un intervalo simbólico, ¿no? Y este como sí convierte esta realidad que es de percepción, lo que vemos, lo convierte en ficción, lo convierte en ilusión, ¿no? Y se da lo que denominamos una suspensión voluntaria de la incredulidad. Nos entregamos crédulamente a sostener con otros una mentira, pero una mentira que no es un engaño. Y acá siempre vamos a los que ya nos han escuchado o en los teóricos, esto no, ya dijimos varias veces, no es Tinelli, ¿no? Cuando uno sostiene un engaño en el marco del juego, uno se está dejando engañar. Por eso hablamos de esta suspensión voluntaria de la incredulidad. Uno se hace el incrédulo y se adentra a compartir con otros este engaño. En el juego, y esto se da mucho en los adolescentes, a través del bullying y demás, cuando hay se establecen bromas pesadas y uno para cubrir esa broma le dice, ay, loco, no te enojes, es un juego. O en los casos de abuso, justamente damos cuenta que acá no hay una suspensión voluntaria de la incredulidad, porque me están engañando, ¿sí? Que no es lo mismo a que entre todos sostengamos esta incredulidad, ¿no? Ahora, este distanciamiento lo que hace justamente es protegernos de los efectos de lo verídico, porque si ingresa la realidad al marco de la ficción, ese distanciamiento y esa distancia se evapora, ¿sí? Y justamente esto se hace a través de mantener una relación laxa con los significados. Esto es lo que nos llamamos lo no literal. En el marco en ese distanciamiento, trabajamos con la no literalidad. Es cuando un niño te acerca una tacita de té y uno le dice, qué rico. Bueno, esto es sostener la no literalidad. Y esto posibilita justamente el saber de la ficción. Claro, cuando te pasan un celular de juguete, atendé la llamada. Claro. Y esto también tiene relación con, bueno, uno a veces piensa en la magia, ¿no? En situaciones, en la creencia, digamos, este distanciamiento no es la creencia de creer que
lo otro es real, sino saber que es un engaño, ¿sí? Que no es verídico, pero aún así, ¿sí? Sostener eh, esa, esa situación, ¿no? Esa ficción, esa escena, ese compromiso, ¿no? Esa convención establecida con el otro. Como en la foto que mostraba Cecilia, bueno, ninguno de ellos era tiburón ni los iba a morder, pero se sostiene la escena a partir de que se sostiene la convención y que se establece, esto es de jugando, ¿no? ¿Adelanto, La Ceci? otra. Ahí ya, espérate que ahí. Y ahí. Ah, esta era Y de a acá poquito. vamos, este es tu terreno, Q, que te encanta, el asunto. Eh, bueno, Ahora recordando un cuando... poco lo que veníamos hablando los encuentros anteriores, ¿no? Esto de pensar al juego como asunto, ¿no? Como tema, como asignatura, ¿sí? Algo que está ahí asignado, está puesto y está dispuesto para ser enseñado y ser aprendido en clase, ¿no? Entonces, la asignatura, habíamos dicho, que venía a designar, ¿sí? De colocar al juego ahí como asunto, en asignarlo, señalarlo, ¿sí? Poner signos, poner la atención, colocarlo ahí en el centro. Yo muevo las manos y ustedes no me ven. Bueno, es poner, colocarlo ahí para que sea visto, sea destacado en la clase para ser enseñado, ¿no? El juego como Este asignatura es gesto, asignado para ser enseñado. Sí, Ceci, vas a decir algo. no, no, que ese gesto, Q, te sale justamente porque cuando uno habla de asunto en relación a la enseñanza es poner, mostrar, Exacto, poner sobre la mesa, ¿no? Eso tiene que ver con la enseñanza. con señalarlo. Exactamente. Y como decía Cecilia, el juego es un asunto de palabra, determinar qué es juego, qué no es juego, ¿sí? Es una convención en la cual nos ponemos de acuerdo. Entonces, el juego asignado como asignatura es nombrado, delimitado, definido, para que pueda ser signado, comunicado, comprensible, sabiendo que es arbitrario, sabiendo que es un recorte, ¿sí? Es una elección, un recorte, un cacho de cultura dispuesto ahí para ser enseñado en clase. Lo que nos preguntamos ahí, bueno, ¿qué es lo constante? Decíamos, el juego así recortado, ¿sí? Así colocado como asunto, como objeto de estudio, pensado como, bueno, ¿cuál es ese objeto, ¿no? ¿Cuál es ese saber, ese juego puesto ahí como asunto, como asignado, como saber? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus saberes? ¿Sí? ¿Qué es eso al cual yo recorto, asigno, designo, marco y demarco y pongo ahí como asunto a ser enseñado, ¿no? ¿Qué es lo Y ahí que los niños tienen que comprender para jugar? ¿Qué es lo que se produce cuando se realiza esa práctica? Por eso decimos que la respuesta no la da el particular, no es lo que pasa en ese juego con Pedro, con Lucía, con Marcos, ¿sí? Es la estructura de juego. No, no. Ese objeto que yo tengo que enseñar, ese objeto, esa práctica cultural llamada juego, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus saberes? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago para enseñar esa práctica? ¿No? esa justamente ahí cuando ponemos esta pregunta, ¿qué es lo que los niños y niñas deben comprender de un juego para disfrutarlo plenamente? Es la frase completa, es la pregunta que allá en el año 2008, cuando justamente es la foto de ese paracaídas cuando viajamos a la Angostura a hacer unos encuentros con un grupo que se llamó Grupos de Estudios en Juego, que hicimos con todo el grupete de Víctor Pavía, es la pregunta que Víctor instaló y que a nosotros nos empezó como a horadar y iniciamos ahí una búsqueda que, bueno, culminó ahora con este texto y con esta línea de investigación que estamos como inaugurando. Ahora,
en relación a esto, justamente lo constitutivo del juego es el distanciamiento, que ya dijimos que plantea una relación de desunión con lo verídico, de desapego. Y decimos, esto es de jugando, que esto es lo propio de lo no literal, ¿no? Ahora, el acto de jugar es posible solo si existe la intención de distanciarse de lo que es no juego. Esto tiene que ser claro, ¿no? La distancia que se establece entre lo que es juego y lo que es no juego. Y cuando empezamos a delimitar, y ahí justamente en esta distancia, es cuando los objetos empiezan a traficar sus sentidos, como dice Mantilla, y adquieren otros usos. Un avioncito una lapicera se transforma en un avioncito, una suerte de botella se puede transformar en una mamadera. En ese acto, que es producto de la distancia, es donde los objetos y el espacio y el tiempo, podemos decir que cambian, se transmutan y adquieren otro sentido. Por eso, bueno, hay autores maravillosos que hablan de esto, ¿no? Del cambio en relación al espacio y al tiempo. Después vamos a poner unas citas en relación a eso. Ahora, en este distanciamiento, cuando nosotros excluimos, instalamos, ponemos la realidad entre paréntesis, instalamos a través de una convicción y sostenemos una realidad a otra, delimitamos lo que hemos denominado nosotros la escena, ¿sí? Y ahí, Q, vos me tenés que poner. Ahí está. Ahí está. Delimitamos la escena, ¿sí? En esa escena, que es propio de la estructura del juego, es donde nosotros vamos a adentrarnos en este juego, sí, solo sí, no solamente está presente esta distancia, ¿sí? Sino que a delimitar la escena podemos decir que estamos frente a un juego cuando no solamente se da esta distancia como primera condición lógica, sino que observamos que también se presentan tres saberes más o rasgos, que son la ficción, el acuerdo y el problema. ¿Por qué insistimos en esto? Porque muchas veces, en determinadas situaciones, uno observa que la distancia se hace presente. Por ejemplo, al narrar un cuento. Uno observa que se permutan los sentidos, que hay otro espacio, otro tiempo, y se instala otra cosa distinta, ¿no? Que muchos hablan, por ejemplo, ahí del oasis lúdico, o, bueno, la misma Jeynes habla del fundar un orden, y me estoy salteando uno. ¿Qué otra comparación hicimos? Ah, bueno, el mismo como sí de Huizinga, que tiene que ver con esta distancia. Ahora, este distanciamiento, que muchos llaman lo lúdico, no es suficiente para poder dar cuenta de que estamos frente a un juego. Se necesitará también el acuerdo, la ficción y el problema, ¿sí? Ahora, en esta escena lúdica, los bordes obviamente vemos, y por eso están puestos con líneas suspendidas. Estas líneas implican que esta escena es lábil, es decir, que rápidamente se puede borrar, como por ejemplo cuando la realidad ingresa. Estamos jugando. Yo siempre hablo del marco del jardín porque es mi terreno. Digo, estamos jugando y estamos haciendo una mancha. Un niño, ¿sí?, le pega a otro, podemos decir que esa escena se borra porque ese distanciamiento se borró porque el niño empezó a sangrar, el niño empezó a sangrar, entonces obviamente que esta suerte de intervalo simbólico que se había establecido a través del contrato y del acuerdo se desdibuja, porque la escena se desdibuja, ¿sí? Porque ha ingresado lo verídico, ¿no? Bien, a ver, la otra Q. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ahí esto que decías vos, Ceci, de la escena y esta muchas veces confusión en el carácter de lo lúdico, que
bien vos señalabas, porque bueno, sí, Graciela Yaines habla del círculo mágico, Fink habla del oasis de la felicidad, el oasis en el espacio del tiempo, Wising habla del como sí, pero como si solo eso bastase para delimitar lo que es juego y lo que no es juego. Ya eso instalase la convención de que es juego. ¿Tá? Entonces, bueno, cualquier cosa que haga yo por, eh, en el marco de esta convención, de, bueno, de esta relación de desleimiento, esta relación de no tener que ver con cuando se termine volvemos a entrar al mismo link, porque me está acá avisando que en breve se termina. Esto de saber que esto es de Menti y no es de Verdi, no es la única condición, ¿sí? Lo que nosotros llamamos, lo que dice Ceci, el distanciamiento como primera condición lógica, pero no la única, ¿sí? Dentro de esa escena, como bien decía Ceci, tienen que estar estos presentes, estos otros saberes, ¿sí? Si no, bueno, cualquier cosa podría ser juego, ¿tá? Bueno, yo cocino, pero lo hago así como lúdicamente, entonces, pruebo, bueno, en realidad, hago como si no basta para que eso sea un juego. Cucam, Sí, sí, yo justo lo que quería preguntar era sobre eso, sobre como una delimitación sobre el juego de la educación física, esto, ficción, acuerdo, problema, porque yo mientras Ceci lo enumeraba y demás, me acordaba del ejemplo ese de Freud, el de que el nieto tira papelitos en carretera. abajo de la cama y como que el tipo no sabía de qué iba hasta que nombra está jugando, entonces bueno, ahí lo de ficción, acuerdo y problema no aparece, pero porque es un juego, digamos, de infante. Entonces, esto es una delimitación para decir, el juego de la educación física es ficción, acuerdo, problema. Sí, nosotros más que de la educación física diríamos de la educación, ¿no? Claro, Porque sí. el juego en educación, el juego como objeto cultural, el juego como práctica cultural, tiene sostenerse con estos en el marco de esta primera condición y de estos saberes, ¿sí? Si no, bueno, estar el famoso juego de ejercicio, piagetiano, bueno, no sería para nosotros. Reina, Reina siempre ladra, chicos. No está de acuerdo porque ella es medio piagetiana. Eso para nosotros no sería juego en estos términos, o no sería el juego que es importante enseñar en educación, ¿sí? El recorte de cultura necesario. El juego saber hacer. Exactamente. En realidad, Juani, lo que nosotros estamos proponiendo es el recorte que estamos haciendo, que es estructural y lógico, es el recorte que a nosotros nos permite enseñar a jugar de una determinada manera y determinados juegos que después vamos a ver que están enmarcados en ciertos aspectos que nos interesa transmitir, ¿sí? Obviamente que la psicología ha pensado y hablado y elaborado, pero no está posicionada en relación en la enseñanza, ni ha construido podemos decir, no ha delimitado ese constructo como saber, ¿no? Claro, Por lo sí. tanto, no sería adecuado traspolar el análisis de Freud y de Piaget y demás, porque están pensando es otro en juego, es otro juego. Exacto. Nosotros hemos Sí, un recorte artificial. El recorte Claro. nuestro es artificial en función de decir, bueno, ¿cómo es posible que sea enseñado el juego? En el marco de la educación Claro. física, pero también en el marco de la educación. Nosotros necesitamos una primera condición lógica para establecer y distanciarnos, establecer un intervalo simbólico, más los tres rasgos, que nos aseguran a nosotros que ahí se va a dar el juego que nosotros estamos viendo que es necesario y consideramos que para nosotros es interesante transmitir. Claro, perfecto. No, está buenísima la pregunta porque, claro, nos permite ir reacomodando o ir
coordinando esta posición, ¿no? Y reafirmando esta posición. ¿Por qué? Porque, como decía Ceci, bueno, ese juego de la psicología sirve para la psicología. Lo mismo para la sociología. Sociología va a investigar la antropología, va a ver los wichís, bueno, y te habla de cómo es el juego, para la importancia del juego para las relaciones sociales en determinadas comunidades. No es el juego de la educación. Creo que lo importante de este trabajo que pudimos llevar adelante es esta formalización, ¿no? ¿Cuál es el juego de la educación? Porque si no valdría, digo, y en función, ¿no? Está buenísimo esto que trae Juan, porque bueno, en función de una filosofía y una posición filosófica e ideológica, ¿no? Porque ese otro juego de ejercicio, juego tan individual, que otras clasificaciones que también la educación física ha utilizado muchas veces para plantear juegos solitarios, no es el juego que estamos pensando desde la educación. ¿De qué te sirve tener 30 chiquitos donde cada cual está jugando a lo suyo? Si no hay ahí un objeto cultural a transmitir, cada cual está haciendo su mundo. Bueno, eso es la reproducción de justamente lo que uno no quiere hacer en la educación y en lo social, ¿no? Que cada cual haga lo suyo, no habría ningún tipo de formación ciudadana, formación ética, ¿no? Transmisión de valores. Si yo, bueno, cada cual haga, y entonces ese tipo de clasificaciones las estudiamos, las pensamos, las conocemos, pero no es el juego que nosotros definimos como objeto cultural a transmitir. ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, y no nos estarían sirviendo para contestar esa primera pregunta que nos hicimos, es decir, ¿qué es lo que los niños y niñas deben comprender de un juego para disfrutarlo plenamente? Todo ese mundo que obviamente que consumimos, propio de la psicología y la antropología, nos alimentó, nos dio ideas y demás, pero no nos contestó esta pregunta. Tuvimos que armar una estructura lógica que nos permitiera dar cuenta y que nos permitiera tener los suficientes elementos estructurales y lógicos como para decir, bueno, para nosotros en esta línea de investigación, al menos en nuestra perspectiva y artificialmente podemos decir que enseñamos de esta manera. Claro, o sea, es un juego, es esto que mencionaba Juan y lo encontramos también en el currículum, ¿no? Uno va a veces al currículum y encuentra las clasificaciones de juego paralelo, juego individual, juego asociativo. Bueno, ¿qué es esto, no? Y donde se desdibuja un poco el juego como práctica, el juego como saber y el juego como objeto a transmitir. Porque ese juego parecería ser más una caracterización de ciertos estadios del desarrollo psicológico. Bueno, problema de la psicología. Digo, nuestra función ahí es enseñar, transmitir, asignar una práctica cultural para que sea enseñada y aprendida, ¿no? Y eso sí nos permite responder esta pregunta que traía Ceci de ¿qué es eso, ese objeto que pongo ahí? ¿Qué es? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus saberes? ¿Qué es una práctica cultural, no? Si los contenidos son recortes de la cultura, importantes a ser conservados, transmitidos y enseñados de generación en generación, bueno, ese recorte, ese cacho de cultura, y después vamos a ver por qué insistimos tanto en el cacho, ese cacho de cultura, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo signo y cómo lo recorto? Bueno, tiene que ver con sostener esto, ¿no? Esa primera condición de distanciamiento y los saberes que implica esa estructura práctica que le llamamos juego, ¿no? Ya queda un minuto, ¿no? Un minuto, sí. Bueno, a ver la próxima Que sostenga el suspenso. A ver. Y volvemos a entrar. Chan, chan, ¿cómo seguirá esto? ¡Wow! No te lo pierdan. En el siguiente Zoom. Sí, Rami. De acuerdo, sí, en el juego de la educación.
el acuerdo lo piensan también como una condición junto con el distanciamiento. No, el acuerdo es un rasgo, un saber. Claro, un rasgo, pero no una condición vendría a ser. No, después lo vamos a ver. Bien. No, buena Eso va a pregunta, tener sí, porque tal vez como nosotros hablamos ahí de convención, parecería ser implícito el acuerdo ahí, ¿no? Es uno de los saberes, lo que llamamos el aspecto político del juego, que es uno de los saberes que los niños y niñas deben comprender para poder jugarlo y disfrutarlo.